Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 3. Ya tienen cargada esta presentación y tienen cargado también el material que van a utilizar como referencia, que es un mismo texto que les va a servir para esta clase y para la clase siguiente. Y ese texto, de hecho, también les puede servir para sacar información para hacer el trabajo práctico 2. Así que ténganlo en cuenta. Es un texto del año 2017 del Ministerio de Turismo y Ministerio de Energía de Argentina, y está muy bueno con todas las cuestiones que plantea de recomendaciones ambientales, así que utilícenlo para sacar ideas para el trabajo. Bien, entonces, antes de empezar a ver en concreto cuestiones relacionadas con gestión de residuos, que es el tema que vamos a ver hoy, teníamos que empezar a pensar y a definir qué es una buena práctica ambiental, que es el tema que vamos a trabajar en concreto. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por buena práctica ambiental? ¿Qué les parece que es? No sé si lo vieron en alguna materia, pero ¿qué les parece que es una buena práctica ambiental? ¿Qué Yo les creo que, parece? yo creo que como, o sea, lo que vemos en hotelería, ¿no? Como son procedimientos pensados para generar el menor impacto en el ambiente posible. Bien, 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 muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? Yo coincido con Candy, iba a decir algo parecido, pero me imagino capaz que puede ser algo como que cada uno puede hacer desde su propio lugar, desde su propia casa, capaz, no Bien. algo así como tan a gran escala. Bien. Sí, bueno, eso es indistinto, o sea, lo podemos pensar de forma individual y se podría pensar también, por ejemplo, a nivel de un establecimiento hotelero, que es en concreto lo que vamos a trabajar nosotros. Dara, cuando quieras compartir la pantalla, no, no hay problema. Está bien lo que dijeron las dos, independientemente de dónde utilicemos una buena práctica ambiental, en este caso, que es con las que vamos a trabajar, siempre son un conjunto o una serie de recomendaciones o pautas de acción concretas que en general son sencillas y en general son de bajo o nulo costo de implementación. En general, vamos a ver, sobre todo cuando hablemos de agua y de energía, que dentro de las buenas prácticas vamos a distinguir también a las buenas tecnologías disponibles. Y en ese caso, los costos de implementación no suelen ser tan nulos. Tenés una inversión inicial para realizar, pero que se amortiza en el corto o mediano plazo, depende de cuándo haya sido la inversión. Y con el tiempo te das cuenta que fue mucho más beneficioso, mucho más propicio haber incorporado esa tecnología que no hacerlo, porque ves realmente una disminución en la factura de agua o en la factura de luz, en lo que se paga en torno a esos servicios. Entonces, sí, tengan en cuenta que lo que vamos a trabajar acá en concreto son buenas prácticas ambientales, o sea, buenas prácticas relacionadas con la gestión responsable de determinados recursos, si bien sepan también que existen buenas prácticas para trabajar las distintas dimensiones de la sostenibilidad. ¿Esto qué quiero decir? Además de las buenas prácticas ambientales, tenemos buenas prácticas sociales, buenas prácticas económicas y buenas prácticas de buen gobierno. Por cuestiones de tiempo y por deformación quizás profesional mía, vamos a trabajar solamente con las ambientales, para centrarnos en unas concretas. Bien, ahí está la definición que les nombraba recién. Algo importante para destacar de las buenas prácticas es que son procedimientos voluntarios. Nadie los obliga a ustedes a implementar buenas prácticas. Buenas prácticas que se pueden implementar de manera aislada, empezando quizás con algunas, después pueden empezar a tomar forma hacia lo que es un programa de buenas prácticas ambientales y quizás ese programa después nos sirve también como puntapié para generar un sistema de gestión, en este caso un sistema de gestión ambiental, que como último podríamos certificar y ahí tendríamos todo el caminito hecho. Independientemente de cómo lo trabajemos, si sea de forma aislada o en forma de programa y o sistema, siempre son de carácter voluntario, repito, nadie nos obliga a nosotros a incorporarlas en nuestra organización, menos en nuestra vida cotidiana, y siempre son de carácter dinámico, van cambiando. ¿Por qué?
porque también se sigue ese concepto que seguramente lo habrán visto en los sistemas de gestión, que es el enfoque de mejora continua. Quizás estamos bien con lo que estamos haciendo, pero siempre podemos hacer algo más para estar mejor. Ese es el enfoque de los sistemas de gestión, repito, y es también hacia donde tienden las buenas prácticas. Por eso siempre son conceptos dinámicos, siempre van mutando teniendo en cuenta también el contexto organizacional. Y si hablamos de buenas prácticas que se aplican en cualquier tipo de organización, es esencial lograr el apoyo tanto de los colaboradores o del personal como también de las autoridades de esa organización. Del personal, ¿por qué? Porque evidentemente son ellos los que van a operacionalizar o a llevar a la práctica la implementación de esas buenas prácticas, valga la redundancia. Y de las autoridades porque tienen que mostrar compromiso. Esto es un compromiso de los dos lados, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Todos tienen que mostrar su compromiso para que este engranaje funcione de manera correcta. Que es lo mismo que pasa, repito, en los sistemas de gestión. Lo habrán visto con la profesora Mariela Wagner, seguramente. Bien, antes de pasar a la siguiente diapo, ¿qué ventajas les parece que puede tener la aplicación de buenas prácticas en una organización? Por ejemplo, en un hotel. ¿Por qué un hotel querría implementar buenas prácticas ambientales? ¿Cuáles podrían ser sus razones? Porque el público lo pide. Bien, para satisfacer una demanda del público. Bien, muy bien. Porque también te da como cierto nivel tener algunos certificados. No sé si- Bien, sí. No deberíamos quedarnos solamente con eso, pero sí Quizás me estoy sabemos. quedando mucho como en lo que me ven o lo que me piden. No, está bien. A ver, una de las causas es para fortalecer nuestra imagen corporativa o nuestra imagen, obviamente. Y ustedes saben que la imagen es el activo intangible que tienen muchas organizaciones también, es el activo más importante. Entonces, está bien. A lo que me refiero es que no deberíamos quedarnos solamente en que quiero un certificado y por eso lo hago. Que de hecho es lo que pasa mucho con las certificaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, una ISO 9001 o peor, una 14001, que son las de gestión ambiental. Muchos lo hacen solamente por el papelito, pero no por hacer un cambio verdadero, ¿no? Pero está bien, el hecho de la imagen es correcto como ventaja o beneficio. ¿Cuál otro puede ser una ventaja de aplicar buenas prácticas ambientales en este caso? Y como vos dijiste también, como que a la larga los costos se reducen, o sea, claramente genera una gran inversión inicial, por ejemplo, las energías renovables, pero a la larga, si funciona todo el hotel y puede tipo amortizar los costos de inversión, termina teniendo una mayor rentabilidad que muchos otros. Sí, sí. Otra cosa que pasa y que quizás a muchos les entra por ese lado es el tema de la disminución de los costos operativos y de control. Eh, Muchos, como les digo, entran por este lado más que por el lado de la imagen. Enhorabuena que al menos lo hagan y enhorabuena que al menos decidan implementarlo. Sí es verdad, repito, y ahí Cande también lo hizo referencia, hizo hincapié. Quizás en este caso sí estamos hablando de erogaciones iniciales que suelen ser importantes, entonces en eso, en este caso no estaría circunscribiéndose lo de general de bajo costo, pero sí, como les comentaba hace un ratito, en el corto, mediano plazo vemos realmente el beneficio de haberlo implementado. Baja muchísimo el costo en concepto de factura de luz y de agua. O climatización también, gas, por ejemplo, porque puede ser que también usemos la electricidad para calefaccionar o refrigerar. Entonces, vale la pena trabajar en estas cuestiones, sobre todo cuando estamos hablando de establecimientos que son masivos, ¿no? Que tienen mucha cantidad de gente de manera simultánea. ¿Qué otra cuestión se les ocurre que puede ser vista como un beneficio de aplicar buenas prácticas ambientales? ¿Algo más? ¿No? Cuando yo les había dicho recién que las buenas prácticas ambientales son voluntarias, son de aplicación voluntaria, significa también que nos estamos dando el lujo de ir más allá, hacia algo voluntario, porque lo obligatorio, lo de cumplimiento obligatorio, se supone que ya lo tenemos totalmente aceitado. ¿Qué me refiero? Si estamos hablando en este caso de cuestiones ambientales y estamos aplicando estas buenas prácticas, uno pensaría que estamos cumpliendo ya con toda la normativa legal de referencia, ambientalmente hablando.
Entonces, vamos más allá de lo que nos pide esa normativa con esto voluntario. Si es así, en una lógica lineal, al aplicar buenas prácticas ambientales, también lo que estamos haciendo es reducir la posibilidad de tener sanciones, de que nuestra organización tenga sanciones y que tenga que cubrir costos vinculados con esas sanciones, que también pueden llegar a manchar la imagen corporativa. Y esto, y lo voy a retomar cuando hablemos de responsabilidad social, y repito, en una lógica lineal, porque a veces no es tan lineal como parece, y lo que debería ser tener ya masticado y cumplimentado una organización, que es lo obligatorio, a veces no lo tiene, ¿no? Y otras cuestiones también vinculadas con la aplicación de buenas prácticas ambientales están relacionadas con lo que es la facilidad para el acceso a créditos. Cuando uno, en este caso, muestra una gestión ambiental responsable y quiere pedir un crédito, muchas organizaciones de crédito se fijan en estas cuestiones para otorgar puntos extras en la categorización o para hacerte elegible a estos créditos. Incluso hay también organizaciones que otorgan tasas más blandas de pago a las que muestran una gestión ambiental responsable. Estas son algunas como los principales beneficios o ventajas, ¿no? Entonces, si querés anda cambiando porque esto ya es lo que hablamos recién. Bueno, obviamente esto no lo dije, pero ustedes lo van a saber mejor que yo, estudiando administración hotelera. Siempre que hablamos de la mejora de la imagen, hablamos también de que las buenas prácticas ambientales pueden ser visto como un elemento diferenciador para el negocio y eso fomenta o ayuda a posicionarnos mejor y ayuda y a coadyuvar, mejor dicho, a la competitividad de nuestro negocio. Y ahora sí vuelvo a lo que quería decir. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas ambientales, vamos a ver distintos aspectos ambientales significativos que podemos abordar a través de las mismas. Que son esos que les puse ahí, se los traté de unificar para que los entiendan mejor. Un aspecto ambiental significativo va a ser la generación de residuos sólidos, que es lo que vamos a trabajar hoy. Otro puede ser, por ejemplo, el consumo de recursos. Y cuando hablamos de consumo de recursos nos vamos a centralizar o circunscribir sobre todo en electricidad, en agua y en distintas sustancias o productos químicos. Pero también podemos hablar de buenas prácticas ambientales vinculadas a la generación de emisiones gaseosas y de ruidos, a qué buenas prácticas podemos aplicar para minimizar esa generación, y lo mismo para minimizar la producción de fluentes líquidos, cloacales o industriales. Entonces, estos son los aspectos ambientales que podríamos abarcar con la aplicación de buenas prácticas. Nosotros en la asignatura, en lo que vamos a ver teórico en las clases, nos vamos a centrar por cuestiones de tiempo en lo que es residuos, agua y energía. El resto también lo tienen abarcado en la bibliografía obligatoria, pero como esto que vamos a trabajar en las clases es lo más jugoso, vamos a trabajar solamente con estas tres cuestiones. Ahora ya vamos a empezar con residuos. Antes de preguntarles, de poner esa partecita, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué entienden por residuo? Y si ustedes, para ustedes, si es lo mismo residuo que basura. Así que las escucho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué entienden por este concepto y por el otro? ¿Qué les parece? Siempre entendí que era lo mismo. Bien. Residuo, basura. Bien. ¿Y Sí. para qué vos? Está bien, por más Todo que lo sea que lo se mismo. desecha, todo lo que no sirve. Bien, perfecto, un O sea, desechos. digo todo lo que se desecha, todo lo que no sirve, pero bueno, también pienso en quizás todo lo que se desecha y se puede reutilizar, pero Bien. por eso quizás no sé si. Pero bueno, siempre fue para mí eso. Es lo Muy mismo bien. y todo lo que se tira. Bien, muy bien. Chicas, ¿el resto piensan que es lo mismo? Para mí lo mismo, algo que no se aprovecha, algo que se tira. Bien. Yo capaz opino que si hablo de residuo, con todo lo que venimos viendo, ¿no? También pienso en que es algo como residual, es algo como que sobra, no necesariamente es algo desechable, sino que sobra. Bien. ¿Y basura? Y basura sí lo tomo como algo que se tiene que desechar. Bien. No. Bien. Bueno, existe una diferencia acá, seguimos sumando conocimientos, existe una diferencia entre lo que es residuo y basura. También encaminadas con lo que dijeron, de hecho. Residuo, ahora van a tener en la pantalla una definición muy linda, que ahora la vamos a leer para ver con qué lo podemos vincular de lo que ya vimos. Pero en pocas palabras, residuo
es aquello que para nosotros no tiene un valor, para nosotros que lo desechamos no tiene un valor, pero sí puede tener un valor para otro, para otra persona o para otro proceso productivo, por ejemplo. Hay muchos productos que son residuos de un proceso productivo, de una industria, pero que son desechos en ese caso, pero son insumos para otro proceso productivo de otra industria. Entonces, en ese caso, no podemos hablar de algo que desechamos sin más porque no tiene una utilidad para otro. Eso es un residuo. Cuando hablamos de basura, hablamos de algo que ya no tiene utilidad para nadie. Esa es la definición o la diferencia más grande entre estos dos términos. Residuos potencialmente serviría para algo, para alguien, basura no. Es algo que se desecha porque ya no tiene ningún tipo de utilidad. Entendiendo esto y centrándonos en esta definición de residuo, las voy a leer para ver ustedes con qué la pueden relacionar de algo que ya vimos. Un residuo entonces es un resto, un desecho o un material que resulta de cualquier proceso de extracción, producción, transformación, distribución, comercialización y o utilización que el poseedor, como les decía, lo abandona por el motivo que sea, porque ya no lo quiere, porque ya no lo necesita, porque ya no le sirve o por el motivo que sea. ¿Con qué podrían identificar esto que dice en esta definición de esos procesos de extracción, producción, transformación, distribución, comercialización o utilización? Algo que ya vimos. Es un producto, o sea, Bien, se vende. bien. ¿Qué más? ¿A qué le suena todo eso que identificó también, que se identificó también en esta definición de residuo? Y acá habla de los pasos que vimos mencionados en el video de la historia de las cosas. Exactamente. Fíjense que los residuos pueden surgir en cualquiera de las etapas del proceso, del sistema lineal de la economía de los materiales. Acuérdense que las etapas eran extracción, producción, bueno, acá habla de transformación, pero sería parte de producción también, distribución, comercialización y consumo, o utilización, y acá la que no nombra es disposición final. Es con otros nombres, pero es eso, son las distintas etapas de la economía de los materiales, de ese sistema lineal que veíamos que tenía fugas por todos lados. Esas fugas son los residuos. Lo que tratamos de hacer, o la basura, mejor dicho, lo que tratamos de hacer con el sistema de economía circular es que haya cada vez menos basura y cada vez más residuos, para decirlo también de una manera sencilla, es decir, esos residuos que se vayan generando y que le vayan sirviendo a otro en alguna de estas etapas. A eso nos hace acordar esta definición, a las etapas de la economía de los materiales. Y para seguir hablando de residuos, vamos a ver ahora también lo que pasa en Argentina, ¿no? Una valoración cualitativa y cuantitativa de los residuos que se generan en la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires. Así que en la otra diapo tenemos información que es viejita, pero no se modificó demasiado, es del año 2015, de lo que era la estrategia GIRSU, la Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para nuestro país. Acá nos habla, GPC significa generación per cápita, significa cuánto produce de residuos una persona por día en este caso. El promedio de generación para nuestro país es de 0,85 kilogramos por persona por día. Y ahí está mezclado, cosas que sirven y cosas que no sirven. Con un pico máximo de 1,23 kilogramos por persona por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un mínimo de 0,44 idem kilogramos por persona por día en Misiones. Acá estamos hablando de generación per cápita, repito, generación por persona. Pero ¿qué les parece que se deben estas diferencias entre máximos y mínimos, entre Cava y Misiones? ¿Por qué se dan estas diferencias a nivel país? No me digan que es por la cantidad de población, porque acá estamos hablando de per cápita, por persona, es independiente de la cantidad de población que existen en la provincia o en la ciudad autónoma. ¿Por qué les parece que sean estas diferencias ya iba a decir la respuesta, estas diferencias de generación por persona entre estos dos lugares geográficos? ¿Por qué les parece? Por la forma de consumir.
Bien, ¿por qué te parece que por la forma de consumir? Y no sé, porque capaz ellos son más, o sea, por ejemplo, o sea, en Cava es como sería la urbe, o sea, la central, en donde es donde, como que tenés todo, tenés 5 supermercados en una cuadra. En cambio, allá en Misiones, no sé bien, claramente va a haber zonas tipo bastante urbanizadas, pero como que capaz, eh, Buenos Aires es como el receptor principal, ¿no? De los productos. Bien, bien. ¿Alguien que se le ocurra alguna otra idea relacionada o no con lo que dijo Cande? ¿No? Va por ese No, lado, a ver. Bien, sí, Java, ibas a decir algo, perdón. no, que no. No se me Bien. ocurre nada. Bueno, va por el lado que dijo Cande. Es innegable que en una gran ciudad como Buenos Aires vamos a tener un montón de opciones distintas de consumo. Y que tengas un montón de opciones distintas de consumo va a generar también, como se planteaba en el video de la historia de las cosas, que generes material de descarte a lo largo de toda la cadena, sobre todo a lo largo de la etapa de consumo. ¿Se acuerdan que planteaba de que el 99% de las cosas que se consumen terminan en el tacho, en el cesto de residuos, dentro de los 3 meses posteriores a su consumo? Bueno, está relacionado con eso. Está relacionado con el consumo, con hábitos de consumo sobre todo. Y también quizás porque en las provincias, en distintas provincias, no se está acostumbrado a ir a estos grandes hipermercados, sino que se hacen más compras locales, que tienen menos packaging, se vive de otra manera y no implica que ese vivir de otra manera tenga una connotación negativa. Se está más consciente también del valor de los recursos. Entonces, por eso básicamente se dan esas diferencias entre máximo y mínimo a nivel nacional. De hecho, el segundo lugar en la lista de mínimos es Tierra del Fuego, para que se den una idea también, casi con un 0,45, si me acuerdo bien, es muy cercano a Misiones. Pero está vinculado justamente con eso, con las opciones de consumo disponibles, el packaging dentro también de lo que son las opciones de consumo, los hábitos. Bien, esto es la parte cuantitativa. Y si lo queremos ver en parte cualitativa, o sea, qué es lo que se genera como residuo sólido urbano, tenemos en la siguiente diapo, que nos muestra primero a nivel nacional. Las corrientes que más se generan son orgánico, con un 50%. El 50% de lo que se genera en Argentina es orgánico. Lo orgánico es fácilmente compostable, entonces no debería ser basura. No debería ir a la bolsa de residuos, a menos de forma general. En orgánico tenemos restos de alimentos, todo lo que tiene que ver con residuos de poda, que son los que ahí se identifican como verdes, y también todo lo que queda manchado de las corrientes anteriores y que no se puede separar para reciclar o reutilizar de manera correcta. Eso es un 50% de la corriente de residuos. Con un 17%, en segundo lugar, tenemos al papel y cartón, como segunda corriente importante. En tercer lugar, a los plásticos, con un 14%. Y después tenemos a los vidrios con un 5%, metales, ferrosos y no ferrosos, como dice ahí, latas, sobre todo latas de hojalata, de conservas o de bebidas, 2%, y el resto serían otros. En el resto de otros, del 12%, tendríamos, por ejemplo, materiales peligrosos que están dentro de la corriente de residuos sólidos urbanos. Por ejemplo, pilas, por ejemplo, pinturas, por ejemplo, medicamentos vencidos, pañales y cualquier otro tipo de material que ahora lo vamos a ver en Cava, que está mucho más desagregada esta composición. Pero los 3 primeros que van a ver que se repite también en Cava son orgánico, papel y cartón y plástico. Esas son las principales corrientes que se generan en nuestro país, que se pasa al 70% con esas 3 corrientes. En Cava pasa algo similar. Esta es una información un poquito más nueva, es del año 2009, de un estudio que había hecho la Facultad de Ingeniería a pedido de la CEAMSE en Cava. Y acá tenemos las mismas 3 corrientes, solamente que hay un cambio entre la segunda y la tercera. Alimentos, en este caso, es casi un 42%. El segundo no es el papel y el cartón, sino el plástico, packaging, con casi un 19%. Y el tercero sí, papel y cartón, con casi un 17%. Fíjense que en Cava, en este estudio, se desagrega lo que es restos alimenticios, de poda, que poda es el que está en cuarto lugar. Pero si sumáramos alimenticio y poda, tendríamos un casi 48%, que es muy similar al 50% que veíamos a nivel nacional.
Y algo que llama mucho la atención, por ejemplo, de la composición de residuos de cava, son los que ocupan los lugares 5 y 6, que son textiles, con un 4,5%, material textil que se desecha, en buenas condiciones o no, trapos, y en un sexto lugar, pañales, con casi un 4,5% también. Pañales y apósitos. Son plásticos también, pero por la importancia que tiene se lo considera una corriente aparte. Profe, igual también Dime. hoy en día hay mucho consumo de ropa usada, pero Sí. también hasta se crearon locales, o sea, está el Galpón de Ropa, que es creo que uno de los más conocidos, Sí, arrancó hace bastante. Después, igual también, mismo en Martínez, puedes ver varias casas de ropa usadas, capaz no en cadena como esa, o otra nueva que salió hace poco, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Urban no sé cuánto. Pero bueno, que todo eso también promueve a que la gente, yo ponerle ropa, literalmente creo que compro 2018, o sea, siempre es como, bueno, una amiga tiene para venderle, compro a ella. sí. Sí, hay un montón de formas también, o sea, por crisis económica o no, por concientización, se está optando cada vez más por lo que eran las ferias americanas antes. O sea, es un nuevo nombre, un nombre más top para llamar a las ferias americanas de antes, pero es ese sentido, ¿no? Empezar a ver qué hacemos con la ropa que nosotros no usamos, pero que está en buenas condiciones y que podría ser usada por otras personas, como decís vos, vendiéndola, poniéndola en consigna en uno de estos locales o vendiéndola a amigos o a conocidos, ¿no? Sí, Para tratar también también sacar, para hacer todo un circuito distinto de lo que es la moda, ¿no? También. Sí, yo he Cande, perdón. participado igual de las ferias estas americanas, tengo una amiga Ujú. que es más, tiene una página vintage que se dedica como a ir a ferias, conseguir ropa, después de revenderla a través de un mayor precio o algo así, y darle más onda. Sí. Y nada, yo también, o sea, hoy en día, cuando tengo tal vez ropa que no uso, en vez de guardarla en el placar y tipo acumular, tipo realmente voy, descarto. Es más, o sea, a veces me quejo que no tengo ropa, pero es porque no acumulo. Tipo, tengo lo que necesito en el momento y listo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo cada vez que si me compro algo, saco algo también que ya siento que no lo voy a usar. Bien. Bien, seguimos a la próxima diapo. Bien, ahí les puse solamente como para que tengan un indicativo de cuánto tiempo tardan en desaparecer totalmente de la faz de la Tierra determinados productos. Evidentemente lo orgánico es lo que menos va a tardar en desaparecer, porque tiene gran composición de carbono, que es un material que se encuentra de manera natural en el sistema ambiental. Y depende también, los materiales orgánicos dependen sobre todo de cuánta cantidad de celulosa y lignina, que son dos materiales naturales, tienen. Los que tienen menos celulosa y lignina se van a degradar antes. Un resto orgánico, que puede ser una fruta o una verdura, dependiendo de estas composiciones, puede tardar entre 3 semanas a 4 meses. Cuando empezamos a tener productos cada vez más elaborados y con cada vez quizás una composición más compleja, evidentemente, y más químicos también en esa composición, va a tardar cada vez más en degradarse. Tenemos, por ejemplo, desde una colilla de cigarrillo, que es lo que tiene en segundo lugar, que tarda entre 1 a 2 años, que ahí tenemos filtros de papel, tenemos nicotina, tenemos alquitrán, nicotina y alquitrán derivados de petróleo, estamos hablando, entonces de 1 a 2 años, para no decir todos, por ejemplo, chapita y lata de aluminio son dos tipos de metales distintos, con composiciones diferentes, pero fíjense que una lata de aluminio puro puede tardar hasta 400 años en desaparecer. Un papel depende muchísimo de la composición, de cuán blanco sea, de la composición de bleach y de blanqueadores que tenga, depende si es plastificado o no, depende de la tinta, pero en general los que más rápido se degradan son los papeles de diario o los papeles tipo, por ejemplo, los de fiambres o lo que envuelven los fiambres en las fiambrerías, que son los más simples. Un papel de una revista plastificada y se va a tardar un montón porque tiene justamente plástico. Un chicle, 5 años en desaparecer. El chicle es una goma, el chicle es un derivado de petróleo, entonces por eso tarda tanto tiempo. Un pañal, este es crítico, hasta 450 años tardan los pañales en desaparecer. Por eso es que está viendo también tanto pañales y apósitos, ¿no? Toallas femeninas es el mismo, o pañales para adultos, es el mismo sentido. Por eso es que está viendo hace muchos años ya tanta movida para empezar a reemplazar los pañales descartables y volver a como se hacía antes.
Lo mismo con la copa menstrual, por ejemplo, buscar opciones o con toallas que son de tela reutilizables o lavables, como para tratar de minimizar ese impacto. No, ¿cómo puede ser que 450 años tarde para desaparecer por completo? Eso significa que los primeros pañales que empezaron a usarse todavía no desaparecieron, no se degradaron completamente, si uno se pone a pensar. Y el producto que más tarda en desaparecer es el vidrio, que depende de su grosor, de su color, pero los que más tardan lo hacen hasta 4000 años para desaparecer. ¿Y por qué les parece que el vidrio tarda tanto en desaparecer? ¿De qué está hecho el vidrio, saben? De arena, de silicio, de arena. Por eso tarda tanto en desaparecer el vidrio, en degradarse. La arena es un material que forma parte constituyente de nuestro sistema, por eso el vidrio es un material tan durable. Bien, creo que ahora sí nos queda empezar a ver, después de esta pequeña introducción sobre lo que es un residuo y las corrientes y todas estas cuestiones, empecemos a ver realmente qué buenas prácticas podemos aplicar para minimizar la generación de residuos. La primera, que esto me acuerdo que en una de las clases se los mencioné, la primera buena práctica que podemos hacer para no generar tantos, para reducir las corrientes de residuos generados, es no generar justamente residuos. Entonces, justamente ahí les puse, el mejor residuo es aquel que no se genera. Entonces, cuando hablamos de las 3 R, ahora 8, 9 o hasta 10, hablan algunos o más, de las 3 R, las principales, reducir, reciclar y reutilizar, la principal es reducir. Lo que tenemos que tender es a no generar residuos. Esa es la mejor buena práctica que podemos aplicar. No reciclar, no reutilizar, sí, está buenísimo que lo hagamos, pero primero y principal tenemos que tender a generar cada vez menos. Esa es la primera buena práctica que tenemos que entender que es esencial cuando trabajamos con residuos. Otras, evidentemente, que podemos aplicar es optimizar el uso de papel. Esto ya hace mucho tiempo que se viene dando con las facturas digitales, los tickets electrónicos, ya en muchas empresas no hay impresoras. En el Estado, por ejemplo, hace varios años que se está trabajando con expedientes electrónicos para tratar de despapelizar. Sí se imprime lo menos necesario, solamente lo necesario, lo menos posible, y se suelen configurar las impresoras también para que impriman a doble faz. Ya cuando uno toma apuntes o lo hace en la compu, casi hay muchas carreras que ni siquiera imprimen apuntes tampoco porque tienen toda la bibliografía digital o imprimen cosas que quizás tengan letra chiquitita y que se dificulte leerlo en la compu. Apuntes se pueden tomar en cualquier papel, se puede, no sé, algo que tenga una fotocopia que no hayamos hecho bien o un trabajo que hayamos impreso y no haya salido bien, lo usamos al otro lado para tomar apuntes. Hay un montón de maneras para usar cada vez menos papel. No sé ustedes, de todas estas que nombré, no sé si usan alguna otra como para generar menos papel de desecho en sus vidas cotidianas. Yo uso mucho papel borrador. Uh-huh. Tengo como un bloque enorme de papel borrador y voy usando eso cuando tengo que hacer notas o lo que sea. Bien. Uso mucho eso. O sea, con el papel que lo tenés impreso de un lado y lo escribís del otro. Bien. Exacto, sí. Muy Capaz alguna nota del colegio, bueno, de antes cuando iba al colegio, que me quedaron los exámenes del colegio, uso todo del otro lado. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo uso la computadora para tomar notas, tipo, tengo todo ahí. Además, me imprimo, o sea, todo lo que es libros, todo eso, capaz pido me manden foto. Y, por ejemplo, tipo, atrás de mi escritorio tengo como un board donde, tipo, escribo cosas, necesito, tipo, para hacer una lista diaria en vez de hacer un papel, lo tengo ahí. Sí, Nada, los celulares son pero- grandes aliados también para evitar usar papel. Toda la vida pasa por el celular y la compu. ¿Y cómo se llevan, por ejemplo, con estudiar a través de la compu y sin imprimir? Que a algunos no les gusta. No, a mí me No resulta me como, gusta. es más, para el parcial, o sea, qué sé yo resalto con distintos colores en función de lo que tipo, me parece más importante, menos importante, definiciones, no sé, de la bibliografía también me hago otro resumen aparte de la computadora, como que no necesito Bien. el papel. Algunos, independientemente de la edad, o sea, no es que necesario que sean gente que sean más grandes que ustedes, no se llevan con leer o estudiar desde la compu. ¿Ja, ¿vas a decir algo? Sí, a mí no me gusta.
No, o sea, sí hago todo lo que es notas en el celu, tipo ahora las clases, por ejemplo, ya hace como 2 años, casi 3, que resumo todo en el celular, eso sí, pero si tengo que leer algún texto que nos mandan, por ejemplo, los que tenemos que leer acá, necesito imprimirlos. Claro. Más que nada para marcar, escribir, como que... Pero sí, por ejemplo, lo que me pasó, que creo que tiene que ver con la pandemia también, por ejemplo, el año pasado en el trabajo, yo me acuerdo que en la parte de contabilidad imprimían todo, guardábamos los papelitos aparte de los recibos, de todo era un papel. Y, y a partir de todo lo que es la pandemia, ahora que volvimos a la oficina, ya no se imprime todo. O sea, Sí. ya es todo lo que es facturas se dejan en la computadora, eh, o cosas así, no sé, muchas impresiones de papel que eran hojas y hojas y hojas innecesarias y que bueno, ahora la verdad es que en ese sentido la computadora y todo lo que es la tecnología hace que supongo que hace que baje el promedio de todo lo que es papel, supongo. Sí, sí, ni hablar. De hecho, bueno, fue una de las cosas positivas de la pandemia, ¿no? Que empiecen a aceptar, por ejemplo, las recetas de los médicos también digitales, que no lo hacían en todos lados. Hay que buscar también los aspectos positivos. Eh, pero por otro lado, la pandemia hizo también que se empezara a utilizar mucho envase descartable o materiales de un solo uso otra vez. En la Comunidad Europea, en la Unión Europea, mejor dicho, habían sacado en el 2019 una disposición para prohibir, por ejemplo, entrega de utensilios descartables, utensilios de un solo uso, en determinados restaurantes o servicios, sobre todo turísticos y gastronómicos, y a partir de todo esto muchos empezaron a trabajar otra vez con estos materiales. Eso es un aspecto negativo. Ni hablar en los hospitales cuando hay que tener tanta cuestión de protocolo y de sepsis, que bueno, aumentó todo el uso de plástico y de descartable en general. Los barbijos, como les comentaba también en el foro relacionado con este tema. Plástico por todos lados. Bueno, eso esperemos que con el paso del tiempo pueda también volverse a la normalidad en ese sentido y a todo lo que se había logrado, ¿no? Con el uso Sí, de... igual el barbijo también era, porque se buscó como otra forma, se creó Sí, un barbijo personalizado, o sea, y que quizás no es como el descartable este que lo usás, pero bueno, sí en las casas también todo lo que es para no lavar los platos y eso por comodidad se recontra volvió. sí, un montón. No sé si Un decir volvió montón. porque creo que acá igual siempre estuvo. No es que ya Nunca se volvió, fue. pero nunca se fue. El otro día vi también, perdón que el otro día fui a Carrefour y vi estas cosas, que habían puesto como una notificación de que a partir de este año no vendían más, por ejemplo, utensilios, cubiertos descartables. Era como una decisión que había tomado la empresa de dejar de vender o vasos descartables en los supermercados. Bueno, y vamos al otro punto, a lo que es packaging innecesario. Evitar siempre que se pueda envases y embalajes que sean realmente innecesarios. Y nos lleva al segundo punto, al cuarto punto, que sería empezar a optar también por compras a granel. Ustedes saben que, y si estudiaron marketing lo saben más, y un profesor de marketing va a decir, estás loca, pero ustedes saben que muchos productos entran por la vista también, entonces se le pone mucho a lo que es el packaging en general. Pero todo eso, como ya lo vimos hasta el hartazgo, termina en la basura. En la basura si no se separa o siendo material reutilizable o reciclable si se separa. Pero, o sea, termina siendo residuo, termina siendo un desecho. Entonces, ¿qué hacemos para quizás el mismo producto, pero con tanto packaging no llama la atención, no entra por los ojos, pero bueno, debería entrar desde el punto de vista ambiental. Ustedes saben también que, por ejemplo, empezó acá en Belgrano un market que se llama, no me acuerdo ahora, no es Buenos Aires Market, Green Market, Zero Market, que vende todo a granel, que tiene, o sea, es material que uno puede ir con sus propios tuppers o sus propios envases y no compras cosas envasadas. Entonces es una manera también de evitar justamente todo este packaging innecesario. No sé si los conocen. Y ahora abrieron uno en San Isidro, uno, bueno, en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Entonces, y estas iniciativas, o sea, no es que surgieron acá, sino que en el mundo hace un montón que también existen supermercados relacionados a la venta a granel de distintos productos para evitar
los envases innecesarios. Lo mismo con toda la vuelta, que cada vez está siendo más fuerte también, bueno, con todo esto se cortó un poco, de los envases retornables. Siempre que se trabaje con envases retornables, bueno, devolverlos realmente para que puedan cumplir su función. Hace un tiempo, por ejemplo, y sobre todo de vidrio, ¿no? Se está trabajando mucho el retornable, que es caro porque al vidrio hay que hacerle un proceso de desinfección antes de volverlo a rellenar, pero bueno, también está vinculado con este proceso de no generar tanto plástico sobre todo. Hace unos años, no sé si se acuerdan, que Pepsi había hecho una campaña que la había manejado mucho por los medios de botellas retornables de plástico, pero no eran retornables en realidad, porque la botella, si vos la devolvías, ellos la compactaban y generaban una nueva. Entonces ese no es el concepto de retornable. El concepto de retornable es que vos puedas volver a usar esa que ya usaste una vez, no que la rompas, la recicles y generes otra, porque el reciclaje también utiliza un montón de agua y un montón de energía para el reciclaje propiamente dicho. Bueno, siempre que esté posible a nivel municipal depositar los residuos de forma selectiva, o sea, separar en origen los residuos, los reciclables sobre todo, para después poder ser, repito, reutilizados o reciclados. Y en lo que tiene que ver con un residuo peligroso, pero que siempre se suele preguntar, lo incorporé, bueno, lo que es la minimización del consumo de pilas. A partir de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, se implementó una ley que es la 5.991 que habla de la responsabilidad extendida de los productores de pilas y de baterías. ¿Qué significa eso? Que los generadores de pilas deberían hacerse cargo de su destrucción o disposición final una vez terminado el ciclo de vida. Que es algo que se venía pidiendo hace bastante. No existe una ley nacional, pero sí empezó al menos en la ciudad de Buenos Aires esta ley. Esta ley generó que se organizara un consorcio de estas empresas que gestionan pilas y producen pilas y baterías en desuso que se llama RIP Pila, Rest in Peace Pila, RIP Pila, por eso. Y trabajan, tienen una página web que ahora les voy a mostrar y que tienen actualmente más de 150 puntos de recolección de pilas en desuso que uno las puede llevar para que les den un tratamiento ambientalmente adecuado. Por ejemplo, en las farmacias, hay muchas farmacias del Doctor Ahorro que son puntos de recolección de pilas, para que lo tengan en cuenta. En la siguiente página está la web, que se las dejo a disposición para que después la chusmen. ¿Qué hacen? ¿Qué implica esta gestión integral de pilas en desuso? Ustedes las entregan en estos lugares, ellos las recogen, juntan una cantidad crítica, las llevan a Santa Fe, para que les hagan un proceso, un tratamiento para la disposición final adecuada. Las inertizan, después las incineran de manera controlada y las cenizas que quedan de todo el proceso las entierran, las destinan a un relleno de seguridad, que son donde se disponen los residuos peligrosos. No es la mejor manera para tratarlas porque se sigue enterrando, pero se supone que si vos lo incineraste de manera controlada, lo que estás enterrando es mínimo, son cenizas. Hay otros procedimientos que no están disponibles en Argentina, que lo que se hace es separar, si están disponibles, por ejemplo, Francia y Bélgica son los países que están a la cabeza de estas cuestiones de separación de materiales peligrosos de pilas. Lo que se hace es separar el componente peligroso que tienen las pilas, que es metal pesado, mercurio, cadmio, litio, dependiendo de qué tipo de pila o batería sea. Ese componente peligroso sí se le hace un tratamiento y una disposición final, y el resto, las carcasas que son metales, se reutilizan de alguna manera, se recupera todo ese metal para ser reutilizado. Acá en Argentina se había tratado, creo que 2 años, había empezado la Universidad Nacional de La Plata a hacer un proyecto piloto para trabajar en ese sentido, con la idea de vender el prototipo a diferentes municipios para que pudieran implementar su gestión integral local, pero no tuvo mucho éxito, era bastante costoso el prototipo y podía gestionar poca cantidad de pilas de manera simultánea, con lo cual no fue exitoso. ¿Qué otras cosas podemos hacer además de esto, ¿no? Para minimizar el consumo de pilas? Usar siempre pilas de marcas reconocidas, Duracell, Energizer, Rayobat, que tienen componente peligroso, o sea, tienen metal pesado, pero en trazas, en pequeñas cantidades reguladas por ley, que nunca me acuerdo el número de la ley nacional. No, o sea, minimizar el uso de productos que ya vengan con pilas, sobre todo las pilas chinas, que esas son realmente las problemáticas y que esas son las que tienen
grandes cantidades de contaminantes y son las que se desechan en ese país y vienen acá para que nosotros las utilicemos. No sé, por ejemplo, las que tiene el perrito se queda vueltas, ustedes se fijan esas pilas, o si se compra una linterna en cualquier negocio y la linterna de China viene con esas pilas chinas que son ultra contaminantes. Si vivieran en otro lado que no es Buenos Aires y no tienen la posibilidad de entregar esas pilas, lo mejor que pueden hacer es no acumularlas. Es mejor, y miren lo que les voy a decir, es mejor desecharlas en la basura común que guardar estas pilas. Entonces, eso ténganlo en cuenta también. Nada, no hay ningún estudio fehaciente de que habla de que si ustedes la ponen adentro de una botella se inertizan, eso es mentira, ni que si le hacen algún tipo de tratamiento. Siempre, obviamente, optar por pilas recargables, que tienen una mayor vida útil, y siempre también optar por enchufar a la red eléctrica un producto que sea dual, ¿no? Que sea pilas, aunque ya casi no existen, y a red eléctrica, para minimizar el consumo de pilas. Las más problemáticas son las pilas botón, son las más contaminantes, que para esas quizás no hay tanta alternativa, porque no tenemos pilas recargables botón. Y, por ejemplo, a mi abuela yo no le puedo decir no uses el audífono porque usa una pila botón que es contaminante. O sea, hay productos que todavía no tienen una solución adecuada, hay que usarlos. Pero sí tengan en cuenta, por ejemplo, que en Ciudad de Buenos Aires tenemos esta opción para entregarlas y que se gestionen de manera responsable las pilas. Hay una ONG que no sé si ahora actualmente sigue funcionando, que se llamaba Ecovolta. Bueno, que en la universidad tenían, no sé si se acuerdan que en las barandas de las escaleras había como unas botellitas de plástico que eran eran de esta ONG Ecovolta. El señor que fundó esta ONG, que era un chanta, te vendía esas botellitas con con un producto absorbente que se llama tierra de diatomea. La diatomea es una alga que se usa mucho, por ejemplo, en las estaciones de servicio en vez del acerrín o de la arena para contener derrames o en las estaciones de peaje. Y él decía que si vos ponías las pilas en desuso ahí adentro, esa tierra de diatomea te absorbía todo el material contaminante que le exhibía de las pilas y quedaban inertizadas. Eso es mentira. Era un gran negocio, es un gran chanta el señor, y lo que hacía después con eso, nada, los tiraba en cualquier lugar. Y después a muchos les vendía banquitos que hacía con esas, en la parte de la base de los banquitos hacía ni siquiera era concreto, era un rectángulo de cemento, un cuadrado de cemento que ponía 6 u 8, dependiendo del tamaño del banquito, como las patitas, les ponía dentro estas botellitas, te ponía una tabla y te vendía eso también. O sea, era un negocio, básicamente, es un gran chanta el señor. Eso no funciona, eso no existe. ¿Qué más? Acá les traje ejemplos. Sí. La Fundación Garrahan también hacía mucho con tapitas, Sí. con las llaves. Yo me acuerdo que en el colegio llevaba, pero bolsas enormes de tapita. Ahora no me acuerdo qué hacían con esas tapitas, pero bueno, era también Sí. un poco la idea. En Garrahan en realidad empezó con un programa de reciclado de papel y cartón, que se sumaron un montón de organizaciones públicas y privadas y bueno, sigue teniendo un montón de éxito el programa, ¿no? Ahora con la despapelización cada vez menos, es verdad también. Con el papel y el cartón ellos se lo venden a una empresa que en principio era Papelera del Plata y después la cambiaron. Vendían todo ese producto, les daban plata y esa plata la reinvertían en la Fundación Garrahan, comprando material, por ejemplo, no sé, han comprado tomógrafos con todo lo que han sacado de la venta de ese material, y también se ayuda mucho a la Casa Garrahan, que es el lugar donde se aloja la gente que viene a tratar a sus hijos del interior y que no tiene medios económicos para sostenerse en un hotel, entonces se alojan en la Casa Garrahan. Entonces es muy bueno el trabajo que se hizo. Y el de tapitas era lo mismo, ahí lo vendían a otra empresa. Y también, no sé si lo vieron, en Jumbo los vendían hace unos años, vendían productos hechos con las tapitas recicladas. Eran sets de limpieza. Venían una pala, un balde y a veces una palangana. Y te decía que era con tapitas que se habían reciclado de lo que se había recuperado por el programa de la Fundación Garrahan. Y con las llaves, que eso es lo que menos éxito tuvo porque es más difícil, eran llaves de bronce las que tenían que recolectar. No era cualquier llave y era un poco más complicado porque, bueno, no hay tantas llaves de bronce en sí ya dando vueltas. Me acuerdo que yo trabajaba en el Ministerio de Economía y nosotros teníamos las campañas de papel, cartón y tapitas y en un momento hicimos la de llaves para que los empleados llevaran las llaves de bronce, les habíamos explicado cuáles eran las que los imanes las atraían. Si un imán no atrae una llave es porque no es de bronce, entonces no servía.
Y habíamos tenido éxito, pero lo habíamos hecho una vez y después ya no pudimos replicarla. Pero bueno, sí, es toda una campaña que logra beneficios económicos y el Garrahan es muy transparente, siempre fue muy transparente con cómo destina los fondos de la venta de estos materiales. Así que sí, está buenísimo el ejemplo también. En la siguiente diapo. Bueno, vemos también cuestiones para minimizar el uso de productos, en este caso de amenities individuales, ¿no? En el hostal posta de Purmamarca, que seguramente a Lucy Bill te la conocen, porque Mariana Fabroni seguramente la haya llevado a alguna de sus clases para que hablara. En el caso de, esto es cada vez más moneda corriente en distintos establecimientos alojativos, ¿cómo se hace para no tener amenities individuales, pero no perder la calidad del servicio? Bueno, los dispensers de shampoo, de acondicionador, de jabón son cada vez más habituales para también evitar generar tanta cantidad de corriente por todo lo que son los elementos individuales que se entregan, ¿no? Lo que ella siempre contaba es que muchos como que al principio lo miraban como reticente. Ay, me pones estos dispensers que seguro que me pones un producto berreta adentro, pero ella había hecho una campaña de concientización muy fuerte para hacerles entender que esos dispensers tenían un fin ecológico, si lo queremos ver de esa manera, y el producto que está dentro de los dispensers es producto Silkei, que ustedes saben que Silkei es marca de peluquería, no es marca que se suele vender de manera comercial en un supermercado. Entonces ella como que se centraba mucho en, mira, no lo estoy haciendo para ahorrar costos, al contrario, lo que me estoy ahorrando en no tener los envases individuales de shampoo, de jabón, lo estoy reutilizando, o lo estoy reinvirtiendo, mejor dicho, en poner un producto de calidad en estos dispensers. Lo hago para generar menos residuos. ¿Qué más? Bueno, y cuando hablamos de las 3 R's, también hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que son las 3 R's en concretos que no se suelen conocer bien o se suelen confundir. Reducir, ya se los dije, reducir es bajar el uso de determinados productos. Y cuando hablamos de estrategias de reducción, hablamos básicamente en eliminar todo lo que tiene que ver con bajar el uso del packaging en concreto. Ahí reducimos un montón de material. Entonces eso es estrategias de reducción. ¿Cómo minimizamos el consumo? ¿Cómo empezamos a comprar más a granel y no tanto con envases individuales? Y ahora vienen quizás dos en las que hay se suelen confundir, que son la reutilización y el reciclaje. No, volví a la otra, porfis. La reutilización y el reciclaje. Tienen diferencias que en algunos casos suelen ser bastante sutiles. Reutilización no implica que se cambie químicamente la composición de un producto. Quizás sí cambia físicamente o quizás no. Eso es reutilizar. Y para que entiendan, les puse ese ejemplo que es muy fácil. Una botella que podía ser de agua, se la reutilizó para transformarla en florero. Pero en este caso la botella no cambió, la botella sigue siendo una botella. O un frasco de mermelada que ahora se usa para hacer un vaso. En ese caso no cambia la forma del producto. Puede ser que a veces lo cortemos, entonces sí puede cambiar la forma física, pero no cambia la forma química. Por otro lado, cuando hablamos de reciclado, sí hablamos de que cambia la forma física y o química sobre todo, porque estamos cambiando la composición molecular de un producto para volver a generar el mismo producto o un producto totalmente distinto. Cuando nosotros reciclamos papel, lo que se hace es, se puede volver a generar papel o volver a generar un material distinto como el craft, que ahora lo vamos a ver. Entonces, en este caso, puede dar el mismo producto que es papel, pero también tenemos otros ejemplos donde sean productos totalmente distintos. Por ejemplo, de las botellas PET de plástico, que son las botellas típicas de agua, de gaseosa, se genera la tela Polar. El Polar es una tela generada con plástico reciclado. O, por ejemplo, de las latas de aluminio de gaseosas o de cervezas, se generan llantas de bicicleta. Entonces, en estos casos sí tenemos materiales distintos, pero en el caso del papel se recicla para volver a generar papel, pero este reciclado de papel, repito, implica que se desagregue totalmente la composición molecular de ese papel, hasta el punto que no es más papel, y después se vuelve a hacer nuevamente papel. Perdón que diga tanto papel, pero para que lo entiendan. A ver, ahora sí, vamos a reutilización, a otros ejemplos de reutilización.
Está también con botellas en desuso, se puede hacer un revistero, con pallets que están tan de moda últimamente, se puede hacer cualquier tipo de mueble, una cama, una mesa ratona, una mesa de cocina o lo que sea, pero estamos reutilizando el material, no lo estamos reciclando. La forma la composición molecular sigue siendo la misma, es un pallet, es una botella, pero una botella cortada, ¿sí? Eso es reutilizar. Y les puse también ejemplos de hoteles que usan materiales reutilizados para generar sus habitaciones. Hay un hotel, por ejemplo, que usa secciones de cañería de acueductos, que es el que está a la izquierda, para generar, no aptos claramente para claustrofóbicos, para generar habitaciones individuales, o toneles de 12.500 litros de vino que también están en desuso, se utilizan como cabañas individuales en otros proyectos de tipo glamping, de tipo alternativo. Saben también o conocerán que los containers en desuso se utilizan como tipos de construcciones en altura, verticales u horizontales. Entonces, también esos son ejemplos de reutilización de materiales, no de reciclado, de reutilización. Y se los acentúo porque a veces van a ver, por ejemplo, en Ingeniero Maschwitz hay una especie de shopping pequeñito, centro comercial, mejor dicho, al aire libre, que está hecho con contenedores reutilizados, pero ellos dicen que está hecho con contenedores reciclados. No, no son reciclados, el contenedor es el mismo, son reutilizados, por esto que les estuve diciendo hasta ahora. Bien, en la siguiente diapo. Acá tienen un ejemplo de un material reciclado, se llama Kraft, este material. Este material está hecho con papel reciclado, pero si ustedes lo ven y lo tocan, parece como si fuese un plástico, un cartón, algo mucho más duro. No se dan cuenta que es papel reciclado. Esto estaba en el Hotel Casa Calma, acá en Retiro, zona de Retiro, que es la zona ahí donde cambia el nombre. Y lo utilizaban este Kraft en sillones y también en el respaldo de camas. Y en el sillón se pueden sentar, no es que es algo lábil, es de verdad un material resistente. Este sí es un ejemplo de reciclado. Bien, la siguiente diapo. Bueno, como les dije, esto para que lo lean tranquilos. Ahora ya se hablan de que no hay más 3R, sino que hay hasta 8, algunos hablan de 9 o 10 o más. ¿Cuáles son las que se incorporan? Por ejemplo, reflexionar, que está vinculado al repensar y relacionado también con el reducir. O sea, realmente tenemos que tener en cuenta que nosotros como consumidores tenemos un poder importante y ese poder lo tenemos que usar para generar cambios realmente significativos. Y va de la mano también de la otra R, que es rechazar, o sea, lo que no necesitamos o lo que tiene, por ejemplo, un packaging innecesario, rechacémoslo, no lo compremos directamente. Entonces también ahí reflexionamos de nuestro poder como consumidores, ¿no? Reparar, hay también tendencias muy fuertes a la reparación, por ejemplo, de electrodomésticos, a no comprar nuevos, sobre todo por los costos que tienen los nuevos. Reincorporar se vincula más al compost, que lo que podemos hacer con los materiales orgánicos para bajar también, como vimos, esa gran corriente que implica todo lo orgánico. Y bueno, ese es uno más etéreo, resistir. Esa es una R que es más de chamullo que otra cosa, pero existe dentro de las 8 Rs que se plantean actualmente. Bien, ¿qué más? Ahora sí vamos a hablar un poquitito de lo que es la parte de desperdicio de alimentos en concreto. Este es un tema que se empezó a trabajar fuerte, sobre todo desde el año 2013, a nivel internacional y de la mano de las Naciones Unidas, pero específicamente de la mano de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En ese momento salió un estudio que hizo generar una alarma a nivel internacional, porque se planteaba que 1/3 de los productos que se generan actualmente en concepto de alimento se desechan también anualmente. Ese tercio implica más o menos 1.300 millones de toneladas de materiales que se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena productiva. O sea, cuando se cosechan, cuando se trasladan desde un lugar a otro, cuando se venden de manera individual o mayorista, cuando se consumen en las casas. Entonces, esto realmente generó una alarma internacional. Y a partir de esta alarma o de estos números cada vez más increyendo, se empezó a plantear también con una ONG alemana una campaña de concientización que se conoció con el nombre de Safe Food, bien sencillo, o más amplio: piensa, alimenta, te ahorra, reduce tu huella alimentaria. Que son nada más que 8 tips u 8 buenas prácticas de acciones concretas, sobre todo orientadas
a los consumidores individuales, cosas que pueden hacer los consumidores individuales, buenas prácticas que pueden hacer los consumidores individuales para bajar el desperdicio de alimentos a nivel individual en sus casas. Son cosas muy tontas y muy fáciles y que a veces implican volver a las medidas que tomaban nuestras abuelas o bisabuelas para ahorrar alimento y ahorrar dinero, ¿no? Fíjense, por ejemplo, con qué están relacionados estos tips. Y por eso vean también el concepto de buena práctica. Las buenas prácticas son eso, no es necesario que hablemos de cosas complicadas. Por ejemplo, habla, en la siguiente diapo lo vamos a ver. Bueno, perdón, primero les digo esto, que ya se los había mencionado. Los materiales que tienen mayor pérdida, mayor tasa de pérdida o desperdicio son las frutas y verduras y hortalizas con 45% y pescados y mariscos y otros productos de mar con 35%, porque también es lo más perecedero, ¿no? Acá abajo tienen también, por si se quieren meter a chusmearlo, el detalle desglosado por continente y por etapa, ya sea en la etapa de pesquería, en la etapa de agricultura, en la etapa de distribución, de retail, de consumo, de procesamiento, donde están las mayores tasas de pérdida o de desperdicio de estos productos. Y ahora sí, creo que viene lo que les quería comentar, estos tips. Realizar compras inteligentes. Primero, voy a empezar por lo otro. Aprovechar todo, sobre todo cuando hablamos de perecedero acá, esto significa que quizás antes de hacer nuevas compras de esos perecederos, aprovechemos todo lo que tenemos en la heladera y lo que se puede llegar a pudrir. Y eso nos lleva al segundo, que es realizar compras inteligentes. Y eso es nada más y nada menos que volver a hacer la lista de supermercado. Ir al supermercado con una lista, no ir al tuntún o al boleo y sin saber qué comprar y quizás repitiendo las cosas que ya tenemos y que se pueden llegar a pudrir. Incluir en la dieta también frutas y verduras feas, como les comentaba hace un rato en la parte primera de debate. A veces estos productos, que son los que tienen la mayor tasa de desperdicio, ese desperdicio es realmente por tasas o parámetros estéticos que suelen ser ridículos. Por ejemplo, y esto se ve mucho acá en algunas verdulerías de Belgrano, en toda esta zona, que si no es una manzana lo suficientemente redonda y roja, se desecha en un contenedor y ese contenedor va y la gente la saca porque es perfectamente comestible. Entonces, tener en cuenta que no es necesario que sean perfectas las frutas o las verduras para poder consumirlas. Que si un apio o un perejil está un poco achicharrado, sirve para hacer una sopa. O sea, no desechemos productos por esas características, o sea, algo está abollado. Lo mismo en los comercios minoristas, ¿no? Usar el freezer siempre para las porciones de lo que no vamos a consumir y evitar tener que tirar determinada comida elaborada si no es que la vamos a consumir en los próximos días. Eso es algo que todos hacemos, todo se puede frizar, el queso se puede frizar, todo. Así que es imposible que la comida se pueda llegar a poner fea o a vencer si tenemos ese instrumento a disposición. Y las otras 4 están relacionadas con, esto seguramente ustedes lo saben también, la regla mnemotécnica de first in, first out, o primero vence, primero sale, es una manera de organizar la alacena, sobre todo, y poner más cerca de nosotros, de nuestro alcance, aquellas, por ejemplo, conservas o latas que tienen fecha de vencimiento más próximo y dejar atrás las que tienen fecha de vencimiento más largo, para evitar que se nos pueda llegar a pasar esas fechas de vencimiento. Y siempre entendiendo bien esto, como también hablábamos al principio, las fechas de vencimiento son tentativas, están puestas para que el consumidor sepa hasta qué mes, hasta qué día ese producto posee las características óptimas a un 100%. Y repito, como les decía hace un rato, esto sobre todo es para los productos perecederos. Para los no perecederos, las fechas de vencimiento están más puestas para que se deseche y se vuelva a comprar un producto nuevo. Y obviamente también para lo perecedero hay que recurrir a probar quizás un poquito, o como hablábamos con Java recién, al sentido común. Quizás un yogur que se haya pasado un día de vencido, no hay que desecharlo, no quiere decir que esté en malas condiciones. Quizás con probarlo un poquito o con olerlo uno ya se da cuenta si está en condiciones de ser consumido o no. Tengan en cuenta eso de las fechas de vencimiento. Cuando dice consumir preferentemente antes de, significa esto, fecha óptima, pero no significa que si vos te lo comiste ese día o después te va a pasar algo. Reducir las porciones, como veíamos y como se plantea también en el documental que tenían a disposición. Vieron que cada vez
es más común hace ya muchos años que ponen menúes infantiles en los restaurantes o que te dicen si un plato es abundante que se puede compartir para evitar también tener pérdidas desde el punto de vista de los restaurantes, porque todo eso que nosotros dejamos o nos lo llevamos, que también se puede llevar, o ellos lo tienen que desechar. Entonces, también la reducción de porciones en nuestras casas, pero sobre todo también en estos lugares públicos, hoteles, restaurantes o lo que sea que vendan alimento. Siempre que no se pueda trabajar con las anteriores, hacer compost, que ahora vamos a ver de manera muy rápida cómo se puede hacer un compost casero muy sencillo. Hay muchas recetas para hacer compost, les adelanto. Y si no se puede hacer nada de lo anterior, restos. La comida que fue una comida hoy puede ser una comida totalmente distinta mañana con restos. Y acá ustedes piensen, es mucha originalidad, todo se le puede poner un huevo y se puede hacer un revuelto, no sé qué hacen ustedes para reutilizar restos y no tirar comida. Me dirán ustedes qué hacen. Yo me hago otras comidas con las cosas que quedaron en la heladera. Voy juntando y armando lo que sea. Bien, sí. Me contaban, no me acuerdo cuándo, hace mucho, que sí, por eso dije lo del huevo. Una chica me decía, yo le pongo un huevo y hago un revuelto con todo lo que me sobra. O no sé, es típico cuando alguien hace un puchero, después hace con el pollo o la carne que le sobró empanadas. O de una salsa, o de una ensalada con tomate, ajo, ají y cebolla se hace una salsa portuguesa, o bueno, hay un montón de maneras o con pan duro, o budín de pan, o sea, hay un montón de maneras de evitar desechar alimentos. No sé qué otra se les ocurre. Ninguna otra. O revuelto o hacer tarta, de lo que sea. Tarta, sí, ahí está, es verdad. Hacer Es tarta. verdad. Es verdad. La tarta nunca falla. Por ejemplo, con lo que decías, el tema de las frutas, o sea, el tema de las bananas, o sea, yo hago mucho budín de banana, o capaz las freezer y después las hago tipo helado de banana, Claro. que es como que la fruta creo que más rápido como pierde ese, no quiero decir se degrada, pero como que la mayoría de las personas la consumen cuando está como en punto medio, tipo amarillita, no cuando está ya tipo pasada negra. Sí. Y es perfectamente comestible igual, digo, aunque esté un poco... Sí, obvio. Pero a algunos les da asco. Sí, es verdad, bueno, la banana es verdad, budines o helado, como decís vos, es también una buena opción. La manzana, compota, la pera, se puede hacer compota o mermelada. Bueno, son un montón de opciones para... Sí, muy bien. Bien, y para hacer compost, así para dejarles una receta, hay muchas recetas, como digo, no hay una única, casi todos hacen prueba y error en FEDEV, no sé si Néstor se llama, que me dijo que ve los videos, así que bueno, un saludo para Néstor, que es mi fan, que ve todos los videos que le grabo. Él me comentó que hace compost y que fue haciéndolo con prueba y error, sacando distintas recetas de internet. Básicamente, ¿saben qué es el compost? ¿Hicieron en el colegio quizás compost? ¿Sí? Mica dice que sí. No. Sí, hacíamos. Hacían compost. Bien. Y es en realidad el compost es un proceso a través del cual nosotros transformamos ciertos desechos en tierra fértil, en humus, en esa primera capa superficial del suelo. Es lo que le da fertilidad al suelo. ¿Qué necesitamos para generar ese compost? 5 materiales concretos, o 4 más uno que se le pueda agregar o no. Cuando se suele hacer en los colegios se agrega porque es como más divertido, llama más la atención. Necesitamos material verde, necesitamos material marrón. Uno de estos materiales va a aportar humedad, el otro va a aportar estructura. Necesitamos oxígeno, porque todo eso, obviamente, para que se pueda descomponer o degradar, necesita estar en condiciones aeróbicas. Necesitamos agua, por eso humedad, pero poquita, porque tampoco lo podemos inundar porque se pudre. Y algunos le ponen una ayuda extra, que son las lombrices californianas, que ayudan a airear mejor y a acelerar el proceso. No son necesarias estrictamente. Bien. Entonces, para que se den una idea de qué es el material que podemos considerar como verde y cuál es el material que podemos considerar como marrón en una casa, o sea, lo que pueden tener en sus casas. Podrían ser cosas que tienen en el jardín, en la cocina, en el baño, para que se den una idea. Todo lo que es material verde es, por ejemplo, plantas frescas, flores, hojas, me refiero a plantas, flores, hojas. No sé si puedes cambiar la diapo. No cambia, ¿no?
Ahí. Frutas y verduras, restos, cáscaras. Lo que hay que tratar de controlar en la cantidad que se le pone en el compost son los cítricos. Se pueden poner cítricos, pero no mucha cantidad porque se acidifica y tarda más en generarse. O sea, poca cáscara de naranja, de pomelo, de mandarina, de frutilla, de kiwi. Se puede poner, pero controlado. Saquitos de té, de yerba, de café, de mate cocido, también se puede poner. Y como les decía, pasto, flores, restos de poda. Todo eso es la parte que aporta nitrógeno y es la materia húmeda, la materia más densa también. Del otro lado, lo que va a aportar carbono y estructura, lo que tiene menos densidad también, va a ser la parte marrón o seca. Que acá podemos tener hojas y plantas secas, eso sí, cáscara de huevo, pedacitos de madera chiquititos, sin pintura, como les puse ahí, por ejemplo, acerrín, fósforos, escarbadientes. ¿Vieron el acerrín, por ejemplo, de las camitas de los hámsters? Se puede poner. Y papel de cartón también, siempre cortado en los pesitos más chiquitos que puedan, porque así tarda menos en degradarse. Por ejemplo, los cartones de rollos de servilletas, de papel higiénico, de cajas de pizza, pero no que esté engrasado, servilletas usadas, las cajas de huevos. Siempre todo eso cortado lo más chiquito posible. Lo que no se puede colocar bajo ningún punto de vista en el compost, que no entra ni en marrón ni en verde, es proteína. Porque la proteína cuando se descompone genera olor. O sea, no se puede colocar ni carne roja, ni pollo, ni cerdo, o sea, ninguna carne, y tampoco se puede colocar huevo porque es proteína también. La única proteína que se puede colocar y que entra dentro de la materia marrón son uñas y pelo, porque son proteínas, pero proteínas muertas, así que no va a generar olor. Y eso entra como materia marrón, era como parte de lo que tiene menos densidad. Y se va a descomponer también si lo incorporan. Entonces, hay muchas recetas, como les digo, algunos que tienen lugar lo hacen al aire libre, otros lo hacen en tambores de 200 litros. La verdad es que con tener viene un tacho de pintura de los de 20 litros es suficiente. Ese tacho de pintura lo que hay que hacer es agujerearlo por abajo para que pueda drenar, agujerearlo a los costados para que pueda airear, drenar, airear y taparlo para evitar que se llene de mosquitas de la fruta y que las vayan a odiar porque tienen una plaga de mosquitas de la fruta. Entonces, primero colocan una capa de material verde del tamaño, del grosor que ustedes quieran. Después colocan una capa doble de marrón, por ejemplo, si pusieron, esto es a ojo, ¿no? 10 centímetros de capa verde, 20 centímetros de capa marrón. Y sellan con una capa de tierra y empiezan el proceso otra vez. No es tan lineal tampoco, porque a las 2 semanas de haber empezado con todo este proceso lo empiezan a airear. Entonces, después lo que airean, obviamente esto va a quedar mezclado, entonces empiezan otra vez capa verde, capa marrón, hasta que airean otra vez en 2 semanas. Y lo van regando poquitito, muy poquitito. Esta es solamente, repito, una manera de hacerlo. ¿Cuánto tarda? Al mes de haberlo empezado le pueden poner si quieren las lombrices californianas, aunque no son necesarias, lo hacen si quieren, pero sirven para acelerar el proceso y para airear mejor. Y dependiendo de las condiciones, puede tardar, y la temperatura exterior puede tardar entre 3 o 4 meses en pasar de residuo a tierra fértil. En los meses de verano tarda 3 meses o menos, en el invierno tarda 4 meses o quizás un poquitito más. No debería generar olor si está tapado, no debería generar olor si no tiene proteínas, y no debería generar olor si no lo pudren regándolo demasiado. Ese es el único cuidado que hay que tener. La verdad es que tampoco es demasiado cuidado en sí, es muy poco, pero sí hay que tener constancia para revolverlo cada 2 semanas y todas esas cuestiones. Pero se puede hacer. Y lo importante también es que si lo hacen, por ejemplo, en un balcón, lo puedan colocar en un lugar siempre tapándolo, pero que pueda tener circulación de aire. Eso es súper importante. Hay gente que por suerte tiene espacio y lo hace en un pedazo de tierra, que ahí es como que vas tirando y no tenés que hacer no hay que airear tanto, porque ya como está en condiciones aeróbicas en general y los materiales se van degradando de manera más fácil. O en un pedazo de jardinera se puede hacer también. Bien, creo que después hay una imagen, bueno, estas cuestiones que ya se las dije, esto ya está. Y esta es una compostera que estaba en la ex Reserva Natural Estricta Otamendi, actualmente Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Campana, en la provincia de Buenos Aires. Ellos tenían una compostera en la que trabajaban con materiales de poda del mismo Parque Nacional y yerba o lo orgánico que tenían en las oficinas. Y era una compostera al aire libre. Esta es una compostera totalmente válida.
y que también se produce más rápido el compost, ¿no? Así, no necesita tanto cuidado. ¿Qué más? Bueno, esto para que lo busquen. Esto se llama Proyecto Plato Lleno o Red Plato Lleno, que es una organización que empezó hace ya unos años, era bastante chiquitita y después se fue ampliando, incluso actualmente existe no solamente en Argentina, sino en otros países, y no solamente en Buenos Aires, sino también tiene sede en Morteros, Córdoba y en San Martín de los Andes. Es una iniciativa que empezó tratando de ser puente, con muchos voluntarios, tratando de ser puente entre organizaciones que generaban eventos y a los cuales les sobraba comida, y organizaciones como por ejemplo centros de jubilados, hogares de jubilados, hogares de niños que necesitaban esos alimentos que les sobraban a los eventos. Entonces, organizándose con voluntarios, generaban logística de transporte para poder llevar el material de un lugar a otro. El material que tenía que ser básicamente no perecedero, a menos que tuvieran, por ejemplo, un camión refrigerado y que pudieran llevar porciones que necesitaran cadena de frío. Actualmente empezó a crecer mucho más, sobre todo por cuestiones también de crisis económica, ¿no? Y no solamente se dedica a eso, sino que es mucho más amplio y también captó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con muchos supermercados que empezaron a darle material, darles productos que estaban cerca de vencerse a esta red. Y también trabajan asesorando sobre lo que son compras inteligentes a los usuarios. Se los dejo para que lo chusmeen, que está relacionado también con lo que veíamos de desperdicio y de pérdida de alimentos. Y bueno, habrán sentido escuchar también a lo que son las heladeras comunitarias que se pusieron tan de moda hace unos años, va todo en esta misma línea. Crisis económica más concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, esto es cómo se maneja en Cava. En Cava separamos en origen, desde hace unos cuantos años ya, con diferente nivel de éxito. Ya lo hablamos esto en una de las clases, así que no voy a repetir todo lo que dijimos. Pero sí sepan que acá tenemos un sistema mixto actualmente, contenerización, existen contenedores, pero también existen puntos verdes actualmente en casi todos los parques y plazas principales de la ciudad. Separamos en dos grandes grupos, lo reciclable y la basura o todo lo demás. Lo reciclable tiene que estar siempre limpio o seco. ¿Y qué es lo reciclable? Potencialmente reciclable: papel, cartón, metal, vidrio y plástico. Limpio y seco, repito, y el vidrio limpio además. No roto, sano. Y el resto es todo basura. Cualquier material que esté sucio, mezclado, manchado, restos orgánicos que no se composten, vidrios rotos, material peligroso, pañales, apósitos, o todo, como les decía, todo lo que esté sucio y que no se pueda separar para reciclar. Este es un proceso que llevó varios años, un proceso que tuvo muchos idas y vueltas, un proceso que no empezó con lo básico que es concientización. La concientización llegó años más tarde, cuando ya hacía tiempo que estaban los contenedores, pero la gente no sabía qué era lo que tenía que tirar en cada contenedor. Este fue uno de los modelos de contenedor, no es el que está actualmente. El primero tenía una hendidura re chiquitita que si ustedes trataban de llegar materiales reciclables voluminosos no los podían poner. Tenía una puertita abajo que la podían abrir, pero como los recuperadores urbanos se metían, hurgaban y rompían todo, la cerraban con candado, así que si tenían algo voluminoso lo dejaban afuera y se perdía. Si llovía se perdía todo ese material. Después hicieron estos contenedores con esa pancita para poner bolsas un poco más grandes, y actualmente los que hay son distintos, son verdes más oscuros, que también tiene una boca que no es tan ancha y tiene como una especie de cepillo, no sé si la habrán visto, que en algunos casos la sacan para que sea más fácil poner los productos. Y después están los otros contenedores que son los negros, que también cambió la morfología, y en el microcentro de la ciudad están estos contenedores, no sé si los vieron, que son soterrados. ¿Por qué se usan contenedores enterrados? Para evitar sobre todo la proliferación de olores y de roedores y plagas. Entonces, toda esta estructura viene un camión, la levanta con lo que queda abajo contenido de los residuos, lo desagota, lo desecha y lo vuelve a colocar en su lugar. Como les decía, también actualmente tenemos, y se trabaja cada vez más fuerte, en los puntos verdes que ya están en casi todos, como les decía, parques y plazas más importantes de la ciudad. Volvieron a funcionar después de la pandemia, con horarios un poco más amplios, por suerte, y en estos puntos verdes pueden llevar todos los residuos reciclables que podrían desechar en el contenedor verde, que para mí es amarillo, debo ser daltónica.
y otros. Hay puntos verdes que son especiales que pueden llevar otro material. Lo bueno que tienen también, que lo vamos a ver en la otra imagen, es que actualmente se ha incorporado lo que son las botellas de amor que se pueden llevar. ¿Saben lo que son las botellas de amor? ¿Escucharon hablar? Son botellas PET que se las llena con materiales plásticos que son difíciles de reciclar. Por ejemplo, los plásticos de galletitas que tienen aluminio y que esos no se pueden reciclar de por sí, pero se pueden recuperar de esta manera. Los papeles films pequeñitos, lo que se hace es compactarlos mucho. Hay procedimientos para hacer las botellas de amor. Se busca una botella, se ponen todos estos plásticos, se los compacta bien para que entre la mayor cantidad posible y que no quede aire en el medio, y se los entregan en estos puntos verdes. ¿Qué se hacen con esas botellas de amor? Ladrillos. Es una manera de hacer ecoladrillos que se usan para la construcción. Y se evita que todo este material que de otra manera no podía ser reciclado, este plástico que es difícil de reciclar, pueda quedar contenido en esos ladrillos que se utilizan, como les digo, para construir determinadas viviendas, sociales o no. Les puse también acá qué es lo que se puede entregar en los puntos verdes normales, que son los verdes que están acá a la izquierda. Se puede entregar todos los materiales de los contenedores habituales, más estas botellas de amor. Y también en algunos, que fíjense en la página web que les puse abajo, hay composteras comunitarias, por lo cual pueden llevar sus orgánicos también. Después en algunos parques y plazas hay puntos verdes especiales. Y también hay un punto verde móvil que, si ustedes se meten en esa página, les va diciendo cómo es la programación. Ahí, además de lo que pueden llevar al punto verde normal, pueden llevar RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Hasta 3 por persona por día. Por ejemplo, impresoras, computadoras de escritorio, laptops, celulares. Esto se puede llevar a los puntos verdes especiales. Y también se puede llevar aceite vegetal usado, aceite de cocina usado. Si se meten ahí en el link que les puse, está todo el detalle de la información, el detalle de dónde se encuentran los puntos verdes normales, los especiales, qué se puede llevar, qué no, y los horarios. Los horarios igual se los puse ahí. Estos puntos verdes funcionan, o deberían funcionar, porque a veces están cerrados, pero deberían funcionar de martes a viernes, de 14 a 19, y los sábados, los domingos no, los sábados de 10 a 18, para que lo tengan en cuenta. Sobre todo el tema de los RAEs. Yo he llevado, por ejemplo, un molinillo de café, secador de pelo, celular, y te lo toman. Entonces está bueno para desechar todos esos productos. Y les dan, obviamente, una disposición final adecuada, ¿no? Bien. ¿Qué más? Ya estamos terminando. Este es otro ejemplo de contenedor soterrado, como el que veíamos en Cava, pero que se utiliza en el casco histórico de Quito, Ecuador. En este caso se optó por estos que son más sobrios, también divididos en dos, reciclables y no reciclables, porque el casco histórico de Quito es patrimonio mundial de UNESCO, entonces no podía colocar ningún mobiliario urbano que impactara demasiado a todo lo que es el ambiente protegido por esta declaración internacional. Se colocan ahí, la misma metodología que les decía recién para acá. Se coloca ahí, queda enterrado, pasada cierta cantidad de tiempo que hacen las visitas o con la frecuencia que se establece, se retira todo ese material y se vuelve a colocar el contenedor en su lugar. No hay posibilidad de que alguien, ni de proliferación de alimañas como roedores o insectos, ni de generación de olores, porque está todo enterrado, ni de que hurguen en los materiales reciclables. O sea, se solucionan todos esos problemas. ¿Qué más? Esta es una máquina que vi hace un montón, ya en el 2013, en el Parque Tivoli de Copenhague, de Dinamarca, un parque de diversiones, en el que la gente que compraba determinadas bebidas en los determinados puestos gastronómicos, después iba a esta máquina, dejaba su vaso en esa máquina y le devolvían parte de lo que había pagado en el concepto de comprar esa bebida. Entonces toda la gente hacía cola para devolver los vasos y que le devuelvan parte de la plata que había empleado en el consumo. Está buenísimo, pues es una manera también para poder reciclar ese producto. Y esta es una que me pareció interesante mostrárselas en el Parque Nacional do Iguazú, el lago brasilero, o sea. En este caso también separan reciclable y no reciclable, y hay un gran problema que son los coatíes y los monos caí en el Parque Nacional, los dos, pero en el Iguazú, do Iguazú, en el lago brasilero, los monos y los coatíes se meten adentro de los cestos. Y por más de que tenga tapas, se meten adentro de los cestos. Entonces lo que hicieron es que los contenedores tengan una manivela, que es la que se ve a la derecha. Todavía los coatíes no aprendieron a mover la manivela. Entonces, uno si quiere abrir ese contenedor,
tiene que accionar esa manivela para abrirlo. Si no, no lo puede abrir. Esta es la manera que encontraron para que los coatíes y los monos caí no coman los desechos que pueden llegar a tirar los turistas en estos contenedores. Solo a título informativo se los traje porque me parece interesante. Y esta sí es la última, y ya con esto las despido. Cuando hablamos de disposición final y de que si no hay una concientización sobre la reducción, sobre la separación en origen, y si ponemos todo mezclado, decimos que todo eso va a un relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Ahí les traje un esquema para que lo vean. Es un gran hueco, un gran hoyo en la tierra donde se depositan todos los residuos que no tienen tratamiento previo. Es una parte de la gestión integral de residuos, pero no debería ser la parte a lo que todos los residuos se destinen. Deberían funcionar bien todas las etapas de gestión integral previas para lo que se destina a relleno sanitario sea mínimo. Sobre todo considerando que no hay tanto lugar ya para que se expandan las ciudades y para que sigan creciendo estos rellenos sanitarios. ¿Cómo se va completando? Se hace el hueco, se le pone abajo una membrana geotextil para evitar lixiviados o para evitar que se puedan producir materiales o contaminaciones que afecten a las napas subterráneas, al agua subterránea o a la napa freática, como dice ahí. Igualmente las napas freáticas se controlan con pozos que se monitorean para ver si hay contaminación o no y si esa contaminación puede estar causada por este relleno sanitario. El relleno sanitario se va abriendo por partes y se va completando por partes. Cuando una parte se completa, se cierra con tierra, se parquiza y se empieza a llenar otro módulo, otro compartimento, y así sucesivamente, hasta tanto tenemos la superficie disponible para seguir haciendo este procedimiento. Yo les había comentado, no sé si se acuerdan en las primeras clases, que la descomposición anaeróbica de materia orgánica, o sea, en condiciones de ausencia de oxígeno, como un relleno, como algo que está enterrado, genera metano, que es un gas de invernadero. Y además el metano es muy explosivo. Si nosotros no tuviésemos estas chimeneas para ventear el metano, este relleno sanitario sería una bomba de tiempo, porque tendría este gas contenido. Por eso es que el gas se ventea, se le colocan chimeneas y se ventea el gas. Y esto obviamente es metano que va a la atmósfera y contribuye al cambio climático. Lo que se está haciendo actualmente en muchos rellenos sanitarios, incluso acá en Argentina, es no ventearlo con una chimenea, sino canalizarlo y ese metano utilizarlo para generar energía eléctrica. Así evitamos que ese gas de invernadero quede libre en la atmósfera. Además, también hay cañerías por las que se extraen los líquidos. Vieron que la basura genera líquido de por sí, sobre todo si la basura está húmeda. Entonces, todo eso se canaliza también por cañerías, se elimina y se lo trata de manera adecuada en una planta de tratamiento. Bien. Eso es de manera general lo que es un relleno sanitario. No quiero que sean expertos, pero que sí sepan qué es a lo que estamos hablando. El relleno de seguridad es lo mismo, solo que tiene más condiciones de seguridad, sobre todo en las membranas geotextiles, son más fuertes, más resistentes. Y en los rellenos de seguridad lo que se colocan son materiales peligrosos, sobre todo materiales industriales, materiales que tienen distintas condiciones de peligrosidad, porque son explosivas, porque son corrosivas, porque son venenosas o lo que sea, o la condición de peligrosidad que tengan. Pero el concepto de desarrollo y de construcción es el mismo. Bien, ahora sí, con esto voy a cortar ya la grabación.